Griselda Blanco fue una de las figuras más imponentes y temidas del narcotráfico, una pionera en el tráfico de cocaína que cambió para siempre la estructura del crimen organizado en los Estados Unidos y Colombia. Conocida como la madrina de la cocaína, Griselda no solo fue una de las primeras en abrir el mercado de drogas en Miami durante los años 70 y 80, sino que lo hizo con una brutalidad extrema y un nivel de astucia que la colocó entre los narcotraficantes más poderosos del mundo. Aunque su historia ha sido objeto de mitificación, tanto en documentales como en la cultura popular, la verdadera Griselda Blanco fue una mujer marcada por el crimen, la traición, la ambición desmedida y una larga estela de violencia. Nacida el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, Griselda tuvo una infancia extremadamente dura. Su madre, Ana Lucía Restrepo, decidió mudarse a Medellín con Griselda siendo aún muy pequeña, buscando mejores oportunidades económicas. Sin embargo, lo que encontraron fue un entorno sumamente violento. Medellín, en ese momento, comenzaba a ser un hervidero de delincuencia que, en las décadas siguientes, se transformaría en el epicentro del narcotráfico internacional. Fue en ese contexto donde Griselda creció, rodeada de pobreza y crimen. Desde temprana edad, Griselda Blanco demostró ser una niña que no temía usar la violencia para obtener lo que quería. Se dice que a los 11 años cometió su primer asesinato, secuestrando y matando a un niño rico de su vecindario para extorsionar a su familia. Aunque algunos historiadores han cuestionado esta versión de los hechos, la historia ha perdurado como un símbolo de la brutalidad que Blanco desplegaría en su vida adulta. En su adolescencia, Blanco trabajó como prostituta en Medellín, pero no tardó en involucrarse más profundamente en el mundo del crimen. Rápidamente se labró un nombre dentro de los círculos criminales, con un sentido de poder que parecía innato. El imperio de la cocaína, Nueva York y el inicio de su ascenso en los años 70, Griselda Blanco emigró a Nueva York junto a su primer esposo, Carlos Trujillo, en busca de una mejor vida, pero también con el objetivo de expandir sus actividades delictivas. Nueva York, en ese momento, se estaba convirtiendo en el principal punto de entrada para la cocaína en Estados Unidos, lo que ofreció a Griselda una oportunidad única. Rápidamente comenzó a establecer una red de distribución de drogas, construyendo conexiones tanto en Colombia como en los barrios bajos de Nueva York. El ascenso de Blanco en el narcotráfico se debió en gran parte a su habilidad para innovar en los métodos de contrabando. Fue pionera en el uso de mulas, mujeres que escondían la cocaína en lencerías, maletas de doble fondo y otros métodos ingeniosos para eludir la seguridad de los aeropuertos. Este sistema de contrabando se convirtió en un sello distintivo de su operación, y le permitió mover grandes cantidades de droga sin ser detectada durante años. A medida que su red de distribución crecía, Blanco se consolidó como una figura clave en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, su creciente notoriedad atrajo la atención de las autoridades. En 1975, fue arrestada en una operación conocida como Operación Banshee, en la que se desmanteló una red de narcotráfico que involucraba a Blanco y varios de sus socios. A pesar de enfrentar cargos graves, Griselda utilizó su red de abogados y contactos para evitar la condena y huyó de vuelta a Colombia antes de que pudiera ser sentenciada. Este fue solo el primer enfrentamiento de Blanco con la justicia de los Estados Unidos, y no sería el último. La llegada a Miami y las guerras de la cocaína a finales de los 70, Griselda Blanco se trasladó a Miami, una ciudad que se convertiría en el corazón de su imperio de la cocaína. En ese momento, Miami era un lugar en transición, una ciudad turística que comenzaba a verse invadida por el tráfico de drogas y la violencia asociada a él. Fue aquí donde Blanco consolidó su imperio, inundando las calles de la ciudad con toneladas de cocaína y amasando una fortuna que ascendía a $80 millones al mes en su apogeo. Blanco se destacó no solo por la cantidad de droga que movía, sino también por su despiadada capacidad para usar la violencia. Durante su tiempo en Miami, fue responsable de una ola de asesinatos que aterrorizó a la ciudad. Las Cocaine Wars, guerras de la cocaína, fueron un periodo de intensos enfrentamientos entre los diferentes carteles que luchaban por el control de la ciudad. Entre 1979 y 1984, la tasa de homicidios en Miami se disparó, y muchos de esos asesinatos fueron ordenados directamente por Blanco, quien no dudaba en eliminar a sus rivales o a cualquiera que representara una amenaza para su imperio. Uno de los aspectos más notorios de la violencia de Blanco fue su uso de sicarios, jóvenes asesinos a sueldo a los que entrenaba para ejecutar asesinatos de manera rápida y eficaz. Estos sicarios solían utilizar motocicletas para acercarse a sus objetivos, dispararles y luego huir a toda velocidad.
Esta técnica, que se convirtió en una marca registrada de los asesinatos de Griselda, fue imitada por otros carteles en los años posteriores. Blanco no solo ordenaba asesinatos, los convertía en espectáculos públicos diseñados para infundir miedo en sus rivales y en sus propios empleados. Este uso de la violencia extrema le ganó el apodo de la madrina de la cocaína y su leyenda de implacabilidad creció a medida que los cuerpos se apilaban en las calles de Miami. Relaciones y alianzas en el mundo del narcotráfico. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Griselda Blanco fue cómo utilizaba las relaciones para consolidar su poder. A lo largo de su vida, estuvo casada varias veces, y cada uno de sus maridos desempeñó un papel clave en su ascenso al poder. Su primer esposo, Carlos Trujillo, fue su socio en sus primeros años de actividad criminal. Sin embargo, tras su muerte, que algunos atribuyen a la propia Griselda, Blanco se casó con Alberto Bravo, un importante narcotraficante colombiano. Juntos, expandieron su imperio en Nueva York y Miami, pero la relación terminó de manera trágica cuando Blanco presuntamente mató a Bravo en un tiroteo en un estacionamiento en Colombia, en lo que se describe como una disputa por dinero. Más tarde, Blanco se casaría nuevamente, esta vez con Darío Sepúlveda, con quien tuvo a su hijo más joven, Michael Corleone Blanco. Sepúlveda fue otra víctima del despiadado estilo de vida de Blanco, asesinado tras una disputa por la custodia de Michael. Estas relaciones, tanto personales como profesionales, muestran cómo Blanco utilizaba y luego descartaba a aquellos que alguna vez estuvieron cerca de ella. Griselda también formó alianzas con otros grandes nombres del narcotráfico, incluidos miembros del cartel de Medellín como Pablo Escobar. Aunque nunca hubo una relación formal entre Blanco y Escobar, ambos compartían una visión similar sobre el uso de la violencia como una herramienta de poder. Griselda Blanco fue, en muchos aspectos, precursora de Escobar en la construcción de rutas de tráfico de drogas y en el establecimiento de una cultura de sicarios jóvenes que continuaría dominando el mundo del narcotráfico durante décadas. Estrategias legales y sobornos. La supervivencia de Blanco. Griselda Blanco no solo utilizaba la violencia para mantener su imperio, sino que también empleaba una intrincada red de sobornos y manipulación legal para evitar la justicia. Durante su tiempo en Nueva York y Miami, Blanco sobornó a oficiales de la ley, jueces y funcionarios gubernamentales tanto en Estados Unidos como en Colombia para garantizar que su operación continuara sin interrupciones. Estos sobornos le permitieron evitar la cárcel durante años, a pesar de que las autoridades estaban constantemente tras su pista. Cuando finalmente fue arrestada en 1985 en California, su capacidad para manipular el sistema judicial fue impresionante. Aunque fue condenada a 20 años de prisión, continuó manejando su imperio desde la cárcel. Sus conexiones dentro del sistema carcelario y su leal red de sicarios y familiares le permitieron seguir ordenando asesinatos y manteniendo el control sobre su operación. Incluso tras las rejas, Blanco no perdió su influencia. Las autoridades estadounidenses la vigilaban de cerca, pero nunca pudieron desmantelar completamente su red. Fue solo tras su liberación en 2004, después de cumplir más de 10 años en prisión, que el imperio de Blanco comenzó a desmoronarse. La caída de Griselda Blanco y su muerte después de ser liberada y deportada a Colombia en 2004, Griselda Blanco decidió retirarse del narcotráfico y vivir el resto de sus días en relativa tranquilidad. Sin embargo, Griselda Blanco fue una de las figuras más imponentes y temidas del narcotráfico, una pionera en el tráfico de cocaína que cambió para siempre la estructura del crimen organizado en los Estados Unidos y Colombia. Conocida como la madrina de la cocaína, Griselda no solo fue una de las primeras en abrir el mercado de drogas en Miami durante los años 70 y 80, sino que lo hizo con una brutalidad extrema y un nivel de astucia que la colocó entre los narcotraficantes más poderosos del mundo. Aunque su historia ha sido objeto de mitificación, tanto en documentales como en la cultura popular, la verdadera Griselda Blanco fue una mujer marcada por el crimen, la traición, la ambición desmedida y una larga estela de violencia. Nacida el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, Griselda tuvo una infancia extremadamente dura. Su madre, Ana Lucía Restrepo, decidió mudarse a Medellín con Griselda siendo aún muy pequeña, buscando mejores oportunidades económicas. Sin embargo, lo que encontraron fue un entorno sumamente violento. Medellín, en ese momento, comenzaba a ser un hervidero de delincuencia que, en las décadas siguientes, se transformaría en el epicentro del narcotráfico internacional. Fue en ese contexto donde Griselda creció, rodeada de pobreza y crimen.
Desde temprana edad, Griselda Blanco demostró ser una niña que no temía usar la violencia para obtener lo que quería. Se dice que a los 11 años cometió su primer asesinato, secuestrando y matando a un niño rico de su vecindario para extorsionar a su familia. Aunque algunos historiadores han cuestionado esta versión de los hechos, la historia ha perdurado como un símbolo de la brutalidad que Blanco desplegaría en su vida adulta. En su adolescencia, Blanco trabajó como prostituta en Medellín, pero no tardó en involucrarse más profundamente en el mundo del crimen. Rápidamente se labró un nombre dentro de los círculos criminales, con un sentido de poder que parecía innato. El imperio de la cocaína, Nueva York y el inicio de su ascenso en los años 70, Griselda Blanco emigró a Nueva York junto a su primer esposo, Carlos Trujillo, en busca de una mejor vida, pero también con el objetivo de expandir sus actividades delictivas. Nueva York, en ese momento, se estaba convirtiendo en el principal punto de entrada para la cocaína en Estados Unidos, lo que ofreció a Griselda una oportunidad única. Rápidamente comenzó a establecer una red de distribución de drogas, construyendo conexiones tanto en Colombia como en los barrios bajos de Nueva York. El ascenso de Blanco en el narcotráfico se debió en gran parte a su habilidad para innovar en los métodos de contrabando. Fue pionera en el uso de mulas, mujeres que escondían la cocaína en lencerías, maletas de doble fondo y otros métodos ingeniosos para eludir la seguridad de los aeropuertos. Este sistema de contrabando se convirtió en un sello distintivo de su operación, y le permitió mover grandes cantidades de droga sin ser detectada durante años. A medida que su red de distribución crecía, Blanco se consolidó como una figura clave en el mundo del narcotráfico. Sin embargo, su creciente notoriedad atrajo la atención de las autoridades. En 1975, fue arrestada en una operación conocida como Operación Banshee, en la que se desmanteló una red de narcotráfico que involucraba a Blanco y varios de sus socios. A pesar de enfrentar cargos graves, Griselda utilizó su red de abogados y contactos para evitar la condena y huyó de vuelta a Colombia antes de que pudiera ser sentenciada. Este fue solo el primer enfrentamiento de Blanco con la justicia de los Estados Unidos, y no sería el último. La llegada a Miami y las guerras de la cocaína a finales de los 70, Griselda Blanco se trasladó a Miami, una ciudad que se convertiría en el corazón de su imperio de la cocaína. En ese momento, Miami era un lugar en transición, una ciudad turística que comenzaba a verse invadida por el tráfico de drogas y la violencia asociada a él. Fue aquí donde Blanco consolidó su imperio, inundando las calles de la ciudad con toneladas de cocaína y amasando una fortuna que ascendía a $80 millones al mes en su apogeo. Blanco se destacó no solo por la cantidad de droga que movía, sino también por su despiadada capacidad para usar la violencia. Durante su tiempo en Miami, fue responsable de una ola de asesinatos que aterrorizó a la ciudad. Las Cocaine Wars, guerras de la cocaína, fueron un periodo de intensos enfrentamientos entre los diferentes carteles que luchaban por el control de la ciudad. Entre 1979 y 1984, la tasa de homicidios en Miami se disparó, y muchos de esos asesinatos fueron ordenados directamente por Blanco, quien no dudaba en eliminar a sus rivales o a cualquiera que representara una amenaza para su imperio. Uno de los aspectos más notorios de la violencia de Blanco fue su uso de sicarios, jóvenes asesinos a sueldo a los que entrenaba para ejecutar asesinatos de manera rápida y eficaz. Estos sicarios solían utilizar motocicletas para acercarse a sus objetivos, dispararles y luego huir a toda velocidad. Esta técnica, que se convirtió en una marca registrada de los asesinatos de Griselda, fue imitada por otros carteles en los años posteriores. Blanco no solo ordenaba asesinatos, los convertía en espectáculos públicos diseñados para infundir miedo en sus rivales y en sus propios empleados. Este uso de la violencia extrema le ganó el apodo de la madrina de la cocaína, y su leyenda de implacabilidad creció a medida que los cuerpos se apilaban en las calles de Miami. Relaciones y alianzas en el mundo del narcotráfico. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de Griselda Blanco fue cómo utilizaba las relaciones para consolidar su poder. A lo largo de su vida, estuvo casada varias veces, y cada uno de sus maridos desempeñó un papel clave en su ascenso al poder. Su primer esposo, Carlos Trujillo, fue su socio en sus primeros años de actividad criminal. Sin embargo, tras su muerte, que algunos atribuyen a la propia Griselda, Blanco se casó con Alberto Bravo, un importante narcotraficante colombiano. Juntos, expandieron su imperio en Nueva York y Miami, pero la relación terminó de manera trágica cuando Blanco presuntamente mató a Bravo en un tiroteo en un estacionamiento en Colombia, en lo que se describe como una disputa por dinero.
Más tarde, Blanco se casaría nuevamente, esta vez con Darío Sepúlveda, con quien tuvo a su hijo más joven, Michael Corleone Blanco. Sepúlveda fue otra víctima del despiadado estilo de vida de Blanco, asesinado tras una disputa por la custodia de Michael. Estas relaciones, tanto personales como profesionales, muestran cómo Blanco utilizaba y luego descartaba a aquellos que alguna vez estuvieron cerca de ella. Griselda también formó alianzas con otros grandes nombres del narcotráfico, incluidos miembros del cartel de Medellín como Pablo Escobar. Aunque nunca hubo una relación formal entre Blanco y Escobar, ambos compartían una visión similar sobre el uso de la violencia como una herramienta de poder. Griselda Blanco fue, en muchos aspectos, precursora de Escobar en la construcción de rutas de tráfico de drogas y en el establecimiento de una cultura de sicarios jóvenes que continuaría dominando el mundo del narcotráfico durante décadas. Estrategias legales y sobornos. La supervivencia de Griselda Blanco no solo utilizaba la violencia para mantener su imperio, sino que también empleaba una intrincada red de sobornos y manipulación legal para evitar la justicia. Durante su tiempo en Nueva York y Miami, Blanco sobornó a oficiales de la ley, jueces y funcionarios gubernamentales tanto en Estados Unidos como en Colombia para garantizar que su operación continuara sin interrupciones. Estos sobornos le permitieron evitar la cárcel durante años, a pesar de que las autoridades estaban constantemente tras su pista. Cuando finalmente fue arrestada en 1985 en California, su capacidad para manipular el sistema judicial fue impresionante. Aunque fue condenada a 20 años de prisión, continuó manejando su imperio desde la cárcel. Sus conexiones dentro del sistema carcelario y su leal red de sicarios y familiares le permitieron seguir ordenando asesinatos y manteniendo el control sobre su operación. Incluso tras las rejas, Blanco no perdió su influencia. Las autoridades estadounidenses la vigilaban de cerca, pero nunca pudieron desmantelar completamente su red. Fue solo tras su liberación en 2004, después de cumplir más de 10 años en prisión, que el imperio de Blanco comenzó a desmoronarse. La caída de Griselda Blanco y su muerte después de ser liberada y deportada a Colombia en 2004, Griselda Blanco decidió retirarse del narcotráfico y vivir el resto de sus días en relativa tranquilidad.